Muy bien, para esta semana tenemos planeado avanzar el tema de teorema del residuo, división sintética y teorema del resto, ¿no? Entonces, se pueden presentar de diferentes formas. Fíjense, aquí nos presentan dos polinomios, p de x y q de x, y nos pide que determinemos el cociente y el residuo de esta división, ¿no? Que se obtiene al dividir, dice, p de x entre q de x. Entonces tenemos dos opciones. Ahí está, entonces vamos a hacer aquí las dos opciones. Muy bien. Entonces la primera sería aplicar o realizar como si fuera una división normal, como nosotros lo conocemos. A ver, vamos a copiar. Tengo 4x al cubo más 3x cuadrado menos 5x más 2. Todo eso dice que hay que dividir entre x menos 3. Listo, ya. Es un polinomio dividido entre un binomio. Entonces, ¿se puede hacer de la forma tradicional? Claro que sí, se la puede realizar. Entonces, ¿cómo hacemos una división? Y de paso recordamos cómo se realizan las divisiones de polinomios, ¿no? Entonces, agarramos el primer término del dividendo y lo dividimos entre el primer término del divisor. Vamos a hacer aquí unas operaciones auxiliares. Operaciones auxiliares. Entonces vamos a dividir 4x cubo, vamos a dividir entre x. ¿Eso cuánto me da? 4, no hay con quién dividir, va a seguir siendo 4. En el caso de x cubo dividido entre x, ¿cuánto será el resultado? X cuadrado. Sí, correcto, x cuadrado. Entonces, el resultado de la división del primer término del dividendo con el primer término del divisor, entonces ese es el primer término del cociente. Entonces aquí yo voy a poner 4x cuadrado. Luego voy a multiplicar y el resultado de esa multiplicación va a venir aquí, ya sea sumar o restar dependiendo del signo, ¿no? Recordemos que si el signo es positivo, entonces aquí lo tengo que trasladar con signo negativo, y si es negativo vendrá a sumar, ¿no? Entonces, a ver, tengo 4 por 1 es 4. Ahí está, 4. X cuadrado por X. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es X cuadrado por X? X al cubo. Sí, correcto, X cubo. Muy bien. Más por más es más, por lo tanto aquí va a venir con menos, ¿no? Entonces después, ahora nos toca el primero con el primero hemos hecho, ahora nos toca el primero con el segundo. Más por menos es menos, entonces aquí va a venir con más. Vuelvo a repetir la multiplicación. El signo, si aquí sale negativo, va a venir con positivo a este otro lado. Si es positivo, va a venir como negativo, ¿no? Entonces aquí más por menos es menos, entonces aquí va a venir con más. Voy a tener 4 por 3 es 12. Entonces ese 12 va a venir aquí y x cuadrado por 1 va a seguir siendo x cuadrado. Ahí está, listo. Entonces ahora voy a hacer una suma algebraica. Una suma algebraica es sumar términos semejantes. Fíjense, aquí tengo más 4x cubo menos 4x cubo. Entonces esto se puede simplificar. Adiós. ¿Qué me va a quedar? El número siguiente. 3x cuadrado más 12x cuadrado. ¿Cuánto será? ¿Cuánto es 3x cuadrado más 12x cuadrado? Más 15x a la cuarta. 15x cuadrado, ¿no? Recordemos que en la suma mantiene el mismo, la misma parte literal, ¿no? En la suma. En la multiplicación sí va a cambiar, pero en la suma se mantiene, ¿no? Solo debemos sumar
los coeficientes. 12 más 3 es 15. 15x cuadrado. Muy bien. Ahora voy a bajar el siguiente término del dividendo, que es 5x cuadrado. 5x, ¿no? Va a venir con su mismo signo, 5x. Ahora tengo un nuevo dividendo. Entonces lo mismo, voy a hacer la misma operación. El primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Entonces voy a dividir 15x cuadrado, todo eso dividido entre x. Entonces el 15 no hay con quién dividir, se va a mantener. X cuadrado entre x, ¿cuánto será? X. Simplemente x, muy bien. Puedo simplificar o restar los exponentes, ¿no? 2 menos 1 es 1. 15x, entonces ese va a ser el segundo término de mi cociente, con su mismo signo, que será más 15x. Muy bien. Ahora sí. Ahora vuelvo a multiplicar. Más por más es más, entonces aquí va a venir con menos, ¿no? Si es positivo, al otro lado va a venir a restar. Entonces tengo 15x por x, ¿cuánto será? ¿15x al cuadrado? Muy bien, entonces eso vamos a poner debajo de las x cuadrado, ¿no? Este es positivo. Más por más es más, aquí va a venir con menos. Vamos al siguiente. Más por menos es menos, entonces aquí va a venir con más. 15 por 3, ¿cuánto es? 45x. Eso, muy bien. 45x, ¿no? 15x por 3, 45x. Y ahora otra vez vamos a hacer la suma. Muy bien. Entonces observamos aquí. Más 15x cuadrado con menos 15x cuadrado se simplifica. Simplemente nos va a quedar el siguiente. ¿Cuánto será más 45x menos 5x? Esta suma. Es una suma. Más 40x. Más 40. Muy bien. Más 40x. Listo. Ahora vamos a bajar el último término de mi dividendo, que es más 2. Listo. Otra vez tengo un nuevo dividendo, entonces el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, que es x, ¿no? Entonces tengo 40x. Todo eso tengo que dividir entre x. Ahí está. X con x, adiós, solamente me va a quedar 40. Entonces ese sería el tercer término de mi cociente, 40. Entonces volvemos a hacer la misma operación. Más por más es más, entonces aquí va a venir con menos. 40 por x, 40x. Más por menos es menos, entonces aquí va a venir con más. 40 por 3, ¿cuánto es 40 por 3? 120. Sí, correcto, ahí vamos a poner 120. Y listo, ahora sí vamos a volver a sumar. Y observamos nuevamente que 40 con 40 se ha simplificado y finalmente solamente me queda el término independiente, ¿no? El término independiente es 120 más 2, eso será igual a 122. Ahí vamos a poner 122. Entonces, en una división común y normal como la que acabamos de realizar, entonces queda definido, ¿no? Sabemos que todo este término se llama dividendo. Le vamos a expresar con una D mayúscula. Este otro término, vamos a usar otro colorcito, ahí está. Este otro término nosotros conocemos como divisor. El resultado de esto es el cociente. Le vamos a denominar con C, cociente. Y lo que sobra después de haber hecho la división es lo que nosotros conocemos como resto. Entonces, en el ejercicio nos pedían determinar el cociente y el residuo después de dividir P de X con Q de X, y lo hemos dividido y hemos obtenido. Entonces, el cociente, aquí lo vamos a expresar, aquí cito, vamos a poner cociente y residuo. Ahí está. Entonces, para mí el cociente es igual a
4x cuadrado, ahí está, 4x cuadrado, más 15x más 40. Listo, eso es el cociente. Ahora el residuo, nos pide cociente y residuo. Entonces el residuo es lo que ha sobrado después de haber efectuado la división. ¿A cuánto es igual el residuo? 122. Muy bien, ahí está. Y listo, entonces seguramente en una de las opciones tendremos esto como cociente y esto como residuo. Y ahora, esto es de la forma tradicional, ¿no? De la forma que nosotros hemos aprendido primero, división, porque finalmente es una división. Pero ahora, nosotros podemos usar la división sintética para poder obtener tanto el cociente como el residuo sin hacer tanto drama, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí abajo vamos a hacer la división de la forma utilizando lo que es la división sintética y luego vamos a comparar. Muy bien, ahora sí. Ahí sí te lo vamos a poner, vamos a bajar abajo. Muy bien, ahora sí. División sintética. Para la división sintética, lo único que necesitamos son los términos, los coeficientes que acompañan a las x. En este caso 4, 3, menos 5 y 2. Listo. Entonces, esos números los vamos a copiar aquí en forma horizontal, ¿no? Aquí vamos a poner al 4. Ahí está, vamos a poner al 4 con su mismo signo, ¿no? Y además debemos respetar los espacios correspondientes. Por ejemplo, en este polinomio tengo 4x cubo, 3x cuadrado, 5x y más 2. Entonces, observo en la variable x es un polinomio completo. ¿Por qué? Porque empieza al cubo. En el siguiente término ha disminuido un grado, es al cuadrado. En el siguiente ha disminuido otra vez un grado, es simplemente elevado a 1. Y en el siguiente ya no hay x, solamente está el término independiente. Entonces, cuando es completo, no hay una alternancia. Por ejemplo, aquí tal vez no hubiera este x cuadrado, entonces no sería completo, ¿no? Sería un polinomio incompleto, pero en este caso es un polinomio completo. Entonces, ¿qué pasa si es que no fuera completo? ¿Qué pasa si es que no hubiera este x cuadrado? Entonces, no podemos dejarlo de lado, no podemos decir, ni modo, voy a hacer solamente con los que tengo. Entonces, si en caso el polinomio no fuera completo, entonces, en ese lugar donde falta, debemos ponerle un 0. Y luego continuar. Este es el espacio de x cubo. No tengo x cuadrado, pero sí tengo x. Entonces, no puedo saltarme directamente. Tengo que dejar un espacio para x cuadrado porque en la multiplicación va a salir en algún momento x cuadrado. Entonces, debo dejar un espacio. Y luego continúo con el x y continúo con el término independiente. Eso solamente se hace cuando el polinomio es incompleto. Pero en este caso, vuelvo a repetir, es completo. Tengo 4x cubo, 3x cuadrado, 5x y más 2. 3, 2, 1, 0, ¿no? Ya no hay. Entonces, es completo. Cuando es completo, basta con agarrar los términos, los coeficientes, ¿no? Sus acompañantes. 4 más 3 menos 5 y más 2. Esos los vamos a poner aquí. Tengo el 4, tengo 3, tengo menos 5 y tengo más 2. Luego de esto voy a trazar una línea. Así. Lice, ¿este es el método de Ruffini? Sí, correcto. División sintética o método de Ruffini. Así se llama. Muy bien. Método de Ruffini. Pero recuerden que el método de Ruffini o la división sintética solamente es aplicable cuando el divisor es un binomio. Solamente así se puede aplicar la división sintética o regla de Ruffini. El divisor tiene que ser sí o sí un binomio.
Entonces, ¿qué pasa cuando el divisor es un binomio? Simple y sencillamente este binomio lo voy a igualar a 0. Fíjense, aquí tengo x menos 3 es igual a 0. Entonces voy a despejar y voy a hallar el valor de x. X va a ser igual a ¿qué? Este menos 3 va a pasar con 3, ¿no? Y listo, entonces x es igual a 3. Ese número 3 va a venir justamente aquí. 3. Aquí sí te lo vamos a poner. Listo. Ahí está medio chueco. Muy bien. Entonces, después de haber despejado, aquí está. Primero hemos igualado a 0. Aquí sí te vamos a anotarnos. Mejor nos anotamos. Igualar el binomio a 0. O igualando el binomio a 0. Igualando el divisor a 0. Entonces hemos igualado el divisor, que es x menos 3, hemos igualado a 0, hemos despejado, hemos hallado el valor de x. Este número que acabamos de hallar lo vamos a transponer justamente aquí, 3. Y con este vamos a empezar a trabajar nuestra división sintética o regla de Ruffini. Ahí está. Muy bien. Entonces, el primer número siempre va a venir a multiplicar. Siempre va a ser el primero para que nos ayude a multiplicar. Entonces, este 4 va a bajar directamente aquí. Ahí está. Y con este voy a empezar a trabajar. Baja el 4 y ahora sí multiplico. Al multiplicar y luego para pasar a sumar no es necesario cambiar de signo como en la división tradicional. Mantiene y respeta su signo, ¿no? Fíjense aquí, 4 por 3 es 12. Ese 12 positivo va a venir aquí a sumar, porque este es positivo y este también es positivo. ¿Cuánto es 12 más 3? 15. Muy bien. 15. Eso, 15. Ahora, otra vez voy a hacer la multiplicación. 15 por 3 es 45, positivo, ¿no? Ahí está. 45 positivo. Aquí tengo una resta de números porque son de signos diferentes. Se resta y se pone el signo del mayor, que en este caso será positivo. ¿Cuánto es 45 menos 5? 40. Muy bien, 40. Y otra vez la multiplicación, más por más es más, entonces aquí va a venir con más. 40 por 3. 120. Muy bien, 120. Y 120 más 2 es 122. Listo. Ahora sí. Ya he aplicado la regla de Ruffini. La regla de Ruffini o división sintética. Entonces, solamente tengo números, ¿no? En cambio, cuando hacemos la división normal, directamente obtengo el valor del cociente y el valor del residuo. Además, sé dónde está el cociente, sé dónde queda el residuo. En la división sintética, al contrario, a pesar de que es muy sencillo, entonces debemos armar nuestro cociente y debemos determinar nuestro residuo. Debemos ubicar en realidad. El residuo en la división sintética siempre va a ser el término independiente. ¿Cuál es el término independiente? El último número. En este caso es 122. Entonces 122 representa al residuo de esta división. ¿Cómo armo el cociente? De la misma manera, fíjense, cuando tenía el polinomio, todos estos estaban acompañados de sus letras y les he quitado sus números. A x cubo le he quitado el 4, a x cuadrado le he quitado el 3, a x le he quitado el menos 5. Entonces, de la misma forma que les he quitado sus letras, les puedo devolver, les voy a devolver, pero ya no les voy a devolver en el mismo orden, sino que disminuido en un grado. Entonces, si el polinomio ha empezado en x cubo, yo le voy a devolver al primer término de mi cociente como x cuadrado, disminuido en un grado, ¿no? Entonces, lo único que debo hacer es devolverle sus letras, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer aquí. Aquí le vamos a anotar cociente. Entonces, el cociente va a ser igual a 4. Es el primer término, 4.
Entonces, hemos dicho que le vamos a devolver la letra, pero disminuido en un grado. ¿Cuál será la letra que le sigue, o cuál es la letra que disminuido en un grado de x cubo? X cuadrado. Muy bien, entonces a ese 4 le voy a devolver x cuadrado. X cuadrado. Al 15 le voy a devolver menos un grado todavía y voy a respetar su signo, ¿no? Entonces le voy a devolver ¿cuánto? X. Sí, simplemente x, en un grado. Y finalmente este 40 será el término independiente, porque está yendo disminuyendo y aquí valdría 0. X elevado a 0 es 1. Entonces, de esta forma se obtiene el cociente. No lo tenemos expreso, ¿no? Sin embargo, es sencillo, solamente es aumentarle las letras que les hemos quitado, pero disminuido en un grado, comenzando del primer número, ¿no? Ahí está, 4x cuadrado más 15x más 40 es el cociente. El último número siempre es el residuo. Y listo, ya tengo el valor del residuo, ya tengo el valor del cociente. Comparamos. Por ejemplo, en la ecuación, en la división normal, ahí está. 4x cuadrado más 15x más 40. Ahí está. 4x cuadrado más 15x más 40. Hemos obtenido el mismo cociente, claro que sí, y el residuo es 122. Y aquí en la división sintética también he obtenido el valor de 122. Entonces, de estas formas es que se puede obtener. Nunca nos van a decir, ¿no? Utilice o por el teorema por la regla de Ruffini o por la división sintética. Muy rara vez nos van a dar esa pauta, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? La división sintética solamente es aplicable cuando el divisor es un binomio, solamente así. Si es un trinomio ya no sirve. Tendré que hacer esta división tradicional. Si es un monomio es mucho más sencillo, solo tengo que distribuir a cada término del dividendo, ¿no? Entonces, de esa forma es que nos vamos a dar cuenta de que nosotros podemos usar la división sintética. A ver, vamos a recordar. La división sintética simplemente trabaja con los números, los coeficientes, los acompañantes de la variable, en este caso x, ¿no? Voy a ir extrayendo solamente los números, luego voy a igualar el divisor, voy a igualar a 0, voy a obtener el valor de x. Con ese valor es que voy a comenzar a multiplicar. El primer número siempre va a bajar a ser el primer número para multiplicar. Y multiplico respetando los signos. Aquí no necesito cambiar signos como en la división tradicional. 4 por 3 es 12. Hemos sumado, hemos hecho la multiplicación, suma, multiplicación, suma. Y al final siempre es importante recalcar. El último número, el último, siempre va a representar al residuo y lo que sobra, lo que antecede, es el valor del cociente. Para formar el cociente basta con devolverles esas letras que les hemos quitado, comenzando con un exponente disminuido en un grado al mayor, en este caso x cubo. Entonces le devolveré menos 1, que será al cuadrado para el primero, para 4, y luego voy a ir disminuyendo. Para 15 ya va a ser simplemente x y para 40 ya no hay x. Entonces ahí está, cociente y residuo. ¿Alguna pregunta antes de pasar? Yo, licenciada. Ya, dime, Efraín. Licenciada, ¿qué lleva el título de este ejercicio? Más o menos, ¿qué es su título? ¿El tema o del ejercicio? El tema. El tema es teorema del resto o residuo y división sintética, ¿no? A ver un ratito, vamos a ver dónde está el libro. Aquí creo que está, a ver un ratito. No es esto, no es esto, no es esto. A ver, lo vamos a buscar. Tema número 3, teorema del resto o residuo. Así nomás se había llamado. Teorema del resto o residuo. Bueno, licenciada, y como hemos hecho en la división sintética y está el método de Ruffini, es muy distinto a una factorización porque no te dan, digamos, con quién dividir, ¿no, licenciada?
O sea, ¿quieres compararlo con un caso de factorización? Sí, ¿Con cuál caso? con el caso número 6, A ver, ¿y cómo se llama ese caso? método de Ruffini. ¿Ah, sí? Sí, yo también lo conocía ese Lice, me estaba confundiendo ahora, porque me hacían pensar un número, no es que me daban el numerito para multiplicarlo. Eso Me hacían también, pues, pensar y me subía el quemaba 1, ese dedo. el Sí. 1 menos 1, 2 menos 2, así. Y al final, donde estaba 122, nos tenía que quedar 0 y así bajar y bajar. Ah, ya. Qué interesante. Claro, no es igual, pero tiene obviamente algo de relación. O sea, utiliza, ¿no?, esa lógica de la regla de Ruffini para factorizar. Eso Exacto. es cierto, ¿no? Sin embargo, la regla de Ruffini se está aplicando en esta división y nos especifica, ¿no? Por ejemplo, en la factorización no nos pide cociente y residuo. Esa es la diferencia. A ver, vamos a analizar. Aquí está. Entonces, ahí está. A ver. Listo. Entonces aquí nos dice, sean dos polinomios y nos presenta, ¿no? P de X y Q de X, dos polinomios. Nos dice, determine el cociente y el residuo que se obtiene al dividir, dice, P de X entre Q de X. Entonces, en la factorización no vamos a obtener ni cociente ni residuo. Entonces, el caso del que ustedes están hablando, evidentemente, utiliza esa lógica de la regla de Ruffini. Sin embargo, para aquí estamos utilizando la regla de Ruffini para obtener cociente y residuo, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. ¿Cómo vamos a diferenciar? Fácil, porque nos van a pedir, si es que quieren que hagamos una división, entonces siempre nos van a pedir cociente y residuo, o si no, solo uno, nos pueden pedir solamente cociente o solamente residuo. Entonces, de esa forma es que vamos a diferenciar entre si es factorización o es una división. Licenciada, esta es una división, ¿no? Lo que estamos viendo. Claro, es división. Porque si en el QX iba a ser un monomio, pues sí va a distribuir a cada uno, si no me equivoco. Correcto, sí, exacto. Ahora, si el divisor es de solo dijo dos nomás, ¿no? Dos que sean Sí. binomios, no trinomios ya. Sí, ya no puede O sea, ser trinomio. O sea, entonces el 2 pues también nos da una solución que podemos resolver la división sintética, o sea, por la regla de Ruffini. Correcto, sí. Y si fuera 3, o sea, trinomio, entonces ya no se podría, tendríamos que aplicar esto. Sí, exacto. Exacto, esta Bueno, primera. es una división, como digamos, es una división nomás, nada más, y si te puede pedir cociente y residuo. Exacto. Muy bien, Efraín. Bueno. Sí, Eso es. Muy bien. bueno, está bien, ya. Ya, ahora sí. ¿Alguna pregunta más? No, el otro es solamente para factorizar nomás, ¿verdad? Sí, el otro es solo para factor. Sí, es clarito, ¿no? O sea, Porque en el otro solo te da, digamos, el PX nada más te va a dar y te va a decir factoriza. reducir Exacto. o convertir, algo por ahí. Y, pues también falta aquí, digamos, si está el cuarto término y falta el 3, también se le aumenta a 0. Exacto. Claro, lo mismo es. Ajá, pero aquí solo te está dando ya con el divisor y eso ya sabemos que es una división, pero si no, pues entonces es factorización. Bueno, eso es mi parecer. Sí, está bien. Está bien tu razonamiento, Efraín. Ya, Gracias. muy bien. Ahora sí, continuamos. ¿O alguien tiene alguna duda y pregunta? No, Licen, está claro. Pensé que era la única que decía que no tenía que quedar en 0 el 122. Porque Ya. en factorización se queda en 0. Ya. Por ejemplo, en la división también puede quedar en 0, ¿no? Esa división sería una división exacta. Puede haber casos, sí, claro que hay varios casos cuando es la división exacta. Y el residuo, obviamente, es 0. Ahora, fíjense, uno de los casos, como les dije, nos pueden pedir halle el cociente y el residuo de una determinada división.
o simplemente nos pueden pedir hallar el residuo. Cuando solamente nos piden hallar el residuo es más sencillo todavía, ni siquiera tenemos que recurrir a la división sintética. Pero como ahora estamos justamente aprendiendo, recordando, ¿no? Estamos recordando, entonces primero vamos a hacer por la división sintética y luego lo vamos a hacer por el camino más sencillo, por la forma reducida. Ahí está. Entonces me dice, el residuo de 2x cuadrado menos 5x más 6 entre x menos 2 es. Muy bien, entonces aquí vamos a aplicar primero la división sintética. Ahí está, división sintética. Recordamos, para la división sintética solamente tomamos en cuenta a los números, a los acompañantes de la variable x. Entonces primero va a venir el acompañante de x cuadrado, ahí tenemos al 2. Luego va a venir el acompañante de x, que es menos 5. Luego va a venir el término independiente, que es 6. A partir de eso vamos a trazar nuestra recta. ¿Qué hacemos con x menos 2, que es el divisor? Lo convertimos en 0. Exacto, igualamos a 0. Muy bien. Eso es el... Vamos a igualar a 0, ¿no? Entonces tengo x menos 2. Ahí está. X menos 2 es igual a 0. De ahí voy a obtener el valor de x, que es igual a 2. Este menos está pasando con más. Ese número que acabo de obtener va a comenzar a ser el primer número, bueno, el que me va a ayudar a multiplicar todos los otros, ¿no? Siempre, vuelvo a repetir, siempre el primer número del dividendo va a ser el primer número con el que voy a comenzar a multiplicar. Entonces ese 2 va a bajar y comienzo a multiplicar. Más por más es más. Ahí está, le vamos a poner más. 2 por 2 es 4. 4. Listo. Ahora hago la suma algebraica. ¿Cuánto será el resultado? Menos 1. Muy bien. Menos 1. Listo. Menos por más es menos. Entonces aquí viene menos. Y 1 por 2 es 2. Listo. Entonces, ¿cuánto es más 4? Más 6 menos 2. Más 4. Eso, positivo 4. Muy bien. Entonces, ya está. Ya he resuelto por división sintética. He obtenido el residuo. Fíjense. Aquí está. ¿Cuál es el residuo? ¿Cuánto vale el residuo? Más 4. Eso, muy bien. Siempre el residuo va a ser el último término que queda después de que he efectuado la división y la multiplicación y todo, ¿no? Siempre es el último. Entonces, esto para mí es el resto o residuo. Y es justamente lo que nos piden, ¿no? Halla el residuo. Ya está. Este es el residuo. Nada más. Entonces, pero con la división sintética no solo hallo el residuo, también hallo el cociente. ¿A qué será igual el cociente? A ver, díctenme ustedes. 2x menos 1. Muy bien. 2x menos 1, correcto. 2x menos 1. Entonces, estamos devolviéndole la variable x disminuida en un grado. Como empezaba este polinomio, bueno, en realidad un trinomio, con x cuadrado, entonces el acompañante de 2 ya no va a ser x cuadrado, sino disminuido en un grado, que será simplemente x. El siguiente entonces ya no va a tener x porque este ya está elevado a 1. Entonces ese será el término independiente. Entonces con la división sintética, vuelvo a repetir, se puede obtener cociente y resto. Ahora, si yo solamente quiero el resto y además en el ejercicio solo me piden residuo, entonces yo decido, puedo hacer la división sintética, que también es muy sencilla, o bien igualar. Fíjense, vamos a igualar este. Vamos a sustituir, pero no vamos a igualar, vamos a sustituir. Le vamos a llamar polinomio, ya a este le vamos a llamar p de x, que significa polinomio de x. Entonces,
A este polinomio de x le vamos a sustituir el valor de x. Entonces, primero, igualo el divisor a 0. He obtenido el valor de x. X dice que es igual a 2. Entonces, vamos a sustituir ese valor de 2 en el polinomio. Entonces, a ver, vamos aquí a copiar el polinomio. El polinomio es 2x cuadrado. Ahí está. 2x cuadrado menos 5x más 6. Listo. Ahora voy a sustituir. Donde yo vea x, voy a sustituir por el valor de 2. Entonces aquí tengo p de x es igual. A ver, ustedes díctenme. Tengo 2 por... 2 al cuadrado. Muy bien. 2 al cuadrado. Luego... Menos 5 por 2. Eso, muy bien. Donde vea x estoy sustituyendo por 2. Y finalmente más 6. Muy bien. Ahora lo único será aplicar. Aquí tengo 2 al cuadrado es 4. 4 por 2 es 8. 5 por 2 es 10 respecto al signo. Y aquí tengo más 6. Entonces p de x es igual. Aquí vamos a poner. Es igual. Positivo con positivo. 8 más 6 es 14. Y aquí tengo un negativo que es menos 10. Entonces, ¿cuál es el resultado? Positivo 4. Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, de esta manera también se puede obtener el valor. Lo que me sobra es el residuo o resto, ¿no? Obviamente es 4. Ahí está. Haciendo la división sintética o aplicando este otro que parece un poco más directo, simplemente sustituyo en el polinomio y el resultado es el resto o residuo. A ver, denme un segundito. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. ¿No? Sí, probaremos. Tengo hambre, no voy a poder dormir. Hay que alistarse también. Ya. Listo, ahora sí continuamos. Ya. Ahí está. A ver, muy bien. Entonces, a ver, ¿cuál les parece más sencillo? ¿La división sintética o sustituir en el polinomio? Sustituir, más fácil. Ya, está bien. Los que En quieran. caso que nos pidieran el residuo, estaría de sustituir, ¿no? Sí. Pero cuando nos piden ya el otro es la sintética. Sí, pero cualquiera de los dos funciona, porque finalmente hemos hallado el resultado, ¿no? Nos piden hallar el residuo. Entonces, en estos dos, y aparte hay uno más. A ver, si no hay más preguntas, entonces continuamos con la siguiente. ¿Sí? Nada, muy bien. Vamos a continuar. Ahora, esta es otra forma. Estos son clásicos. Uno nos piden cociente y residuo. Otro nos piden solamente cociente o solamente residuo. Y generalmente es residuo. Para justamente aplicar este otro método, ¿no? Y este es clave igual. Clásico. Hallar el valor de K para que la división sea exacta. Entonces, al decirnos que la división es exacta, significa que el resto o residuo es 0. Entonces, eso significa que el polinomio de x es igual a 0. Entonces, eso nos permite igualar el polinomio a 0. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando yo tengo una división y el divisor es un binomio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igualar a 0. Muy bien. Entonces, vamos a igualar a 0. Este x más 2. Ahí está. Este x más 2 vamos a igualar a 0. Entonces, vamos a obtener el valor de x, que en este caso será menos 2. Ahí está. Listo. Ahí tengo x igual a menos 2. Ahora,
como el polinomio, bueno, la división dice que es exacta, entonces eso me faculta a igualar el polinomio a 0, porque recordemos que si sustituimos el valor de x, vamos a obtener el valor del residuo, y el valor del residuo, si la división es exacta, entonces es 0. Entonces, por esa razón es que nosotros podemos igualar todo el polinomio. Fíjense, tengo 3 por 3x cubo, menos 2 por 2x cuadrado, ahí está, menos 2x cuadrado, menos 2x cuadrado. Luego tengo más k por x, ahí está apareciendo la dichosa k por x. Le vamos a poner otro colorcito para darnos cuenta, que es un rojo. K por x. No, estábamos con negrito. Vamos a continuar con negrito. K por x. Y finalmente menos 2. Entonces, todo esto vamos a igualar a 0. Igualamos a 0 porque la división es exacta. Ahora lo único que queda es sustituir el valor de x en este polinomio. Entonces, donde yo vea x, le voy a poner menos 2. Tengo 3 por x elevado al cubo. X es igual a menos 2. Entonces, tendré menos 2 elevado al cubo. Continúo, tengo menos 2 por x cuadrado. En vez de x tengo que poner el valor, que es menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado. Más k, esta k no la hay que hacer desaparecer. Vamos a ponerla con rojito. K por x, pero x vale menos 2. Entonces aquí estará multiplicado por menos 2. Finalmente el último término es menos 2. Ahí está, menos 2 es igual a 0. Listo, ahora sí. Casi todo ha quedado en número, simplemente el único que me ha quedado suelto es k. Entonces, yo voy a despejar todo, voy a dejar solita acá y voy a obtener su valor. Entonces, comienzo aquí. Primero tengo que hacer desaparecer, ¿no?, esas potencias. Todo número negativo elevado a un exponente impar, ¿cuál será su resultado? ¿Positivo o negativo? Negativo. Muy bien, negativo, ¿no? Entonces aquí voy a tener 3 por menos 8, ¿no? 2 al cubo es 8 y menos va a seguir manteniendo su signo. ¿Qué va a pasar en este otro? Fíjense, aquí tengo menos 2, pero dentro del paréntesis, fíjense, tengo un número negativo y ese número negativo está elevado a un exponente par. ¿Cuál será su resultado? 4. Positivo o negativo. Eso, muy bien. 4 positivo, ¿no? Volvemos a repetir, volvemos a recordar. Todo número negativo elevado a un exponente par, su resultado siempre va a ser positivo. Entonces 2 al cuadrado es 4, número negativo, exponente par, positivo. En este caso multiplicamos, más por menos es menos, k por 2, no hay que olvidarse acá. Ahí está, entonces voy a tener 2k. Siempre primero el número, ¿no? 2k, más por menos es menos, 2k. Finalmente tengo ese menos 2. Ahí está, menos 2, todo es igual a 0. Entonces vamos a ir pasando todo al segundo miembro. En el primer miembro va a quedar menos 2k. Menos 2k es igual. Este va a ser el primero en pasar. Tengo menos 2, entonces va a pasar con más 2. Menos 2 por 4 es 8, 8 negativo, entonces ese va a pasar como 8 positivo. Más por menos es menos, entonces también va a pasar con positivo. Y 3 por 8 es 24. 24. Vamos a ir bajando. Ahí está, entonces aquí tengo menos 2k es igual. ¿Cuánto es 24 más 8 más 2? 34. Ya, muy bien, 34. ¿Listo? Entonces, este no puede ser k negativa, ¿no? No puede ser. Ahora k es para nosotros la variable. Entonces, vamos a multiplicar por menos 1. Ahí está, vamos a multiplicar por menos 1. Entonces, aquí voy a obtener 2k es igual a menos 34.
Y finalmente k va a ser igual a menos 34 dividido entre 2. ¿Cuánto es eso? Menos 17. Muy bien. Entonces el valor de k es menos 17. Y ahí está. Entonces esa es la forma de hallar el valor de k. Esto es clásico, esto siempre entra a sorteo. Entonces una cosa es que vaya a salir y otra cosa es que no, pero de que va a entrar al sorteo. Entonces, hallar el valor de k. Siempre para hallar el valor de k es una división. Entonces, siempre también va a ser con el divisor un binomio. Entonces, lo primero que hay que hacer es igualar el binomio a 0, hallar el valor de x, que en este caso es menos 2, sustituir todo ese valor en el polinomio. No nos olvidemos que hay que igualar el polinomio a 0, eso lo va a convertir en una ecuación y voy a transponer términos, ¿no? Todos los números pueden pasar al otro lado a sumar o restar dependiendo a lo que tengamos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de pasar? Yo, licenciada, de nuevo. Ya, vamos, Efraín. Todo, cuando me pidan, digamos, hallar un valor, puede ser de X o Y, puede ser de cualquier alfabeto, o sea, del abecedario, siempre tengo que igualar los dos, digamos, el polinomio y el binomio con lo que me está diciendo que divide, siempre tengo que igualar a 0 los dos. Sí, correcto, pero en este caso siempre va a ser K. En todos, he visto en todos los exámenes, nunca le ponen otra letra, siempre es K. Ahí te vas a dar cuenta. Pero sí, puede ser. Es una pregunta clásica. Es una pregunta clásica, de años. Creo que hasta cuando yo he dado el examen entró esta pregunta. Imagínense. Es año tras año. Año tras año, la misma pregunta. No es la misma pregunta, ¿no? Pero sí, o sea, similar. Hallar el valor de K. Me parece un poco complicado, ¿no? Parece difícil, pero no, en realidad es re sencillo. Solamente hay que igualar el binomio, sustituir y luego despejar y hallar el valor de K. Nada más. Facilísimo. A ver, ya, ¿alguna pregunta antes de pasar? ¿Nada? Entonces continuamos. Ahora les toca trabajar a ustedes. Aquí tengo algunos ejercicios que he obtenido del banco de preguntas. A ver, vamos. Aquí nos piden hallar el residuo. Y aquí está un polinomio y un divisor. El divisor es un binomio. A ver, ¿cuál es el resultado? A, B, C o D. Vamos, trabajen. ¿Cuál es? ¿Ya han obtenido? Sí, el inciso C. A ver. Inciso C. Oh, ay, qué veloces, ¿han visto? No han tardado ni un minuto, no han tardado en resolver. Están muy habilidosos. Ya está. Entonces, a ver. ¿Cuál método han usado? ¿División sintética o sustitución? Sustitución. Ya, entonces ese vamos a usar. Entonces, si solo nos piden hallar el residuo, entonces no necesito ni hacer la división normal ni la división sintética. Basta con igualar este binomio, que es x más 1. Vamos a igualar a 0. Vamos a despejar. Entonces será x igual a menos 1. Muy bien. Entonces, ese valor vamos a sustituir en x cuadrado menos 2x más 3, ¿no? Y a ese le vamos a llamar p de x. No es necesario poner, ¿no? Si ustedes quieren lo ponen, si quieren lo ponen, no hay problema.
Entonces solamente es una notación. X cuadrado menos 2x más 3. Entonces en vez de x vale menos 1. Entonces será menos 1 elevado al cuadrado. Menos 2 por x. X vale menos 1. Y finalmente más 3. Eso va a ser igual. Número negativo, exponente par, resultado positivo. Menos por menos es más. 2 por 1 es 2, ¿no? Y finalmente más 3. 1 más 2, 3 más 3 es 6. Correcto. Muy bien, ahí está. Entonces es el mismo resultado. Inciso C. Muy bien. Ahora sí continuamos. Vamos con este. ¿4 positivo? Sí. A ver, Rosita ha obtenido el inciso B. Creo que lo hicimos, dicen, hace poquito hace ratito. Estaba bien, Daniel. ¿Dónde? ¿Este? Es, y Ah, ya. Miren, este es un ¿de dónde? Este debe ser del banco de preguntas del 2019, 2020 y el que yo tengo es del 2017. Ah, no, no es este, no, es este otro. ¿Y es el mismo? 2x cuadrado menos 5x más 6. Sí, es el mismo. Ya, entonces ya está resuelto, ¿no? Ya, entonces, muy bien. Listo. Entonces sí, evidentemente es 4. Ahora sí, vamos con el último que he encontrado. Muy difícil, no puedo encontrar, no he podido encontrar de este tema. Ya, vamos. Para que hallen el valor de K. Inciso C, Liz. A ver, vamos a ver. Fabián dice inciso C. sí, licenciado, inciso C. Menos 5. Sí, K igual a menos 5. Ay, miren qué capísimos. No han tardado ni siquiera un minuto. Ahí está. Entonces lo primero que debemos hacer es igualar el binomio a 0, ¿no? Ahí está. Tengo x menos 2, igualamos a 0. De ahí obtenemos que x es igual a 2. Luego vamos a sustituir. Primero vamos a igualar a 0, ¿no? Tengo 2. Fíjense porque siempre dice, miren, la división es exacta, o sea, exacta, ¿no? Entonces eso nos permite igualar el polinomio a 0, porque si no fuera exacta no podemos igualar a 0. Entonces aquí tengo 2x cubo menos 3x más 2k. Eso es igual a 0. Sustituimos por el valor de x, 2 por 2 elevado al cubo, menos 3 por 2, x2, más 2k, es igual a 0. Entonces aquí tengo 2 al cubo es 8, menos 6, 3 por 2 es 6, más 2k es igual a 0. Vamos a dejar solita a la k. 2k es igual. Este menos 6 va a pasar con más 6.
Y eso aquí mismo ya lo podríamos hacer, ¿no? A ver. Ahí mejor. 2 por 8 es 16. 16 menos 6 es 10. Positivo. Entonces aquí va a pasar con negativo. Entonces el valor de K va a ser igual a menos 10 dividido entre 2. Y efectivamente el valor de K es menos 5. Listo. ¿Ah? Bien, se han dado cuenta que es re fácil este tema, ¿verdad? Entonces no es necesario complicarnos y ponernos ejercicios complicados o imaginarnos que nos pueden poner esto, nos pueden poner esto. La lógica es la misma y generalmente estos ejercicios son sencillos. Se han dado cuenta, ¿verdad? Nos pueden pedir cociente y residuo, aplicamos división sintética. Si solamente nos piden residuo, sustituimos y hallamos el valor del residuo. Y aquí más fácil, ¿no? Generalmente nos piden residuo, he visto, residuo. Y aquí hallar el valor de K. Esos son los que he podido encontrar. Lice, Sí, ¿siempre el divisor va a ser de 2 términos? sí, ¿O siempre. puede ser de 3? No, siempre va a ser un binomio, siempre. Nunca va a ser un trinomio o más. Si fuera un trinomio, entonces ya no podemos aplicar ni la división sintética, ni el teorema del resto, y tampoco podríamos hallar el valor de K. Entonces, estos ejercicios en particular son aplicables para este tipo de divisiones, donde el divisor es un binomio. Ese binomio se iguala a 0, se despeja y se sustituye en el polinomio. Es específicamente para este tipo de ejercicios. Y licenciada, ya. Sí, Efraín. ¿Puede pasar a la siguiente hoja, por favor? Ya no hay siguiente. Es la No anterior. está en el futuro. Donde dice el residuo. ¿Este? Sí, exacto. Donde dice el residuo, también puede estar resto, ¿no? Sí. Porque el residuo es lo mismo, ¿no ve? Correcto, puede ser el resto o residuo. Muy bien. Bueno, sí, la parte de esto digo, no, ¿dónde es? No sé. Sí, correcto, puede ser. Nos pueden pedir el resto o residuo. Fabián, no te he escuchado mucho en toda la clase. Sí, Lisa, no, yo lo he entendido, todo está bien. Ah, ya. Tengo un poco de bulla pues, en mi casa y no estoy activando mucho el audio. Ya. Está bien. Ya, muy bien. Entonces, por esta ocasión vamos a pasar solamente este tema y solamente va a ser una horita. Miren, justamente hemos empezado a las 9:20 y estamos terminando a las 10:20. Ya, esto debido a que no he encontrado, he buscado en todo mi banco de preguntas, he buscado estos ejercicios y solamente he encontrado estos 3, nada más. Entonces, pero eso es en el banco de preguntas que yo tengo. Entonces, en el otro, en el de la universidad, en el que nos han pasado, no tienen así respuestas, ¿no? Es más didáctico hacer ejercicios cuando se tiene respuestas y así uno hasta va practicando, ¿verdad? Porque cuando nos presentan así, entonces necesariamente tenemos que resolver. En cambio, aquí cuando ya tenemos las opciones, hasta ni siquiera podemos terminar, ¿no? Aquí 1, 2, 3 ya ni siquiera ponemos el resultado, directamente buscamos en las opciones. De ahí ahorramos tiempo, nos practicamos, buscamos estrategias también para ahorrar ese tiempo. Hay que practicar en la álgebra, licenciada. Hoy no, el álgebra, obviamente el álgebra es el libro universal, pero lo malo del álgebra es que es muy repetitivo, ¿no? Nos da, por ejemplo, unos 100 ejercicios de este, otra vez 100 ejercicios de este y otros 100 ejercicios de este, ¿no? Entonces ahí obviamente, capísimo, si nos dan este tema y resolvemos los ejercicios de la álgebra, solamente con ver, pues ya vamos a saber el resultado después de haber resuelto 100 ejercicios, ¿no? Entonces, de la universidad hay algunas respuestas, creo que el primer tema creo que tiene respuestas y hay algunos que están mal, licenciado. claro que sí es cierto. Es que no les dan tan poco tiempo, ¿no? A los que están elaborando las guías didácticas, no les dan el tiempo necesario porque
Por ejemplo, cuando uno publica algún libro, no solamente pues basta su observación, uno siempre, o sea, somos humanos, cometemos errores, entonces cualquier persona que llegue a publicar algún artículo, revista, lo que sea, pasa no solamente por un ojo, tiene que pasar mínimo por 3 ojos. Entonces cada ojo va encontrando algún error y se corrige, ¿no? El siguiente ojo encuentra todavía errores y así el siguiente ojo. Para publicar un libro oficial, imagínense, pasa mínimo por 7 revisiones de expertos. Entonces en este caso debería pasar antes de ser publicado por lo menos unos 2 o 3 profesores de matemáticas, para que alguno de ellos dé sus observaciones, ¿no? En lo personal yo he observado varios y le he indicado, ¿no?, al coordinador, pero ya se ha publicado, ¿qué se va a hacer? Ya no se puede hacer nada. ¿Y el examen también así lo van a preparar? O sea, ¿puede haber fallas? No ve. Esperemos que no. Más que todo en la matemática, porque no creo que se equivoquen en lo demás. Sí, no creo. Digamos, Bueno, En Cheque había en algunos años fallas, pero hay que ser muy capísimo para darse cuenta y poder reclamar, digamos. claro, no, pero en vano vas a reclamar si ya está el examen, difícilmente van a aceptar su error. Pero eso va a pasar, digamos, por eso con uno, o con un ejercicio, digamos, podría pasar, pero no con los 7. Lo mismo en las preguntas de biología, de química, o sea, siempre hay algún error, pero uno de 30, uno de 20, entonces por eso que, por lo menos que yo sepa, nunca nadie ha aprobado con 100, siempre es un 98, un 99, 97, así, nunca con 100. Eso que ha hecho todo bien, ¿no? sí, licenciado. Sí, no se preocupen. Yo la verdad observo que ustedes, aparte de las clases que tenemos en los obligatorios, ¿no?, de los preuniversitarios, ustedes se están preparando personalmente y aparte miren con estas clases más, mucha, no me quiero imaginar, van a ver el examen y en menos de 10 minutos van a salir, yo creo. Ojalá, Claro, Lice, Dios lo escuche. así va a ser, claro que sí, van a lograr. Lice, una consultita. Esto de acá del divisor, yo estuve analizando en cada ejercicio que hacía y como para hacerlo más rápido, es como cambiarle el signo nada más, ¿no? Correcto, X más correcto, uno, eso yo es le la pongo clave. -1 y listo. Exacto, esa es la ¿No? clave, claro. Y mira, ya te has encontrado una estrategia para ahorrarte 2 segundos. Sabemos Sí, que el para tiempo no- va a ser eso, sabemos que el tiempo en el examen va a ser valioso.